Muy buenos días a todos. Como todas las mañanas, estamos hoy para compartir la lectura y la práctica de la lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Hoy nos toca una lección hermosísima que dice: solo mis propios pensamientos pueden afectarme. La número 338. Antes, como siempre, vamos a leer el tema especial que nos toca en estos días, que es ¿qué es el ego? Y agradecemos a nuestro Padre Altísimo que haya mantenido en nuestra mente el recuerdo de la verdad, sin el cual estaríamos perdidos acá en este mundo. Y también invocamos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos inspire hoy, durante todo el día, en este momento. Así que cuando quiera, Gisela, adelante. Muchas gracias. ¿Qué es el ego? Párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que esa es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Segundo párrafo. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas el Hijo de Dios o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios del miedo o del castigo, del pecado, de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que a él le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Párrafo 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos
pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Plegaria. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu santo Hijo. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Muchas gracias. Bien, una lección que en realidad ya como tal ha sido propuesta por Jesús cuando dijo: nada excepto mis propios pensamientos pueden hacerme daño, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. Es decir, en varias ocasiones, y en el texto también, por supuesto, Jesús nos recuerda que lo único que nos hace verdaderamente daño son nuestras percepciones, no los pensamientos reales que compartimos con Dios. Escucharlo así es tan sencillo, parece tan fácil, ¿no? Fácil de aceptarlo y de asimilarlo. Sin embargo, permanentemente nos damos cuenta, y cada vez, como decía Gisela hace un rato, cada vez nos damos cuenta más rápido que nos estamos dejando engañar por el ego, ¿no? Que estamos eligiendo a favor del ego, y rápidamente, si así lo decidimos, podemos sustituir, como dice la lección, un pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Esa es nuestra labor, eso es el perdón, entregar al Espíritu Santo lo que no es real, lo que nos hace daño, lo que nos afecta. Y nos damos cuenta que nos afecta, pero también a veces nos damos cuenta que a pesar de que nos afecte, aún no queremos soltar. Por eso estas lecciones son extraordinarias, porque son como mojones, ¿no? Cuando uno va por una ruta y se pierde, y de pronto un mojón te dice, o un cartel te dice: esta es la ruta tanto, tenés que seguir por acá para ver dónde tenés que ir. Bueno, eso te orienta, te reubica en el camino. Así que bueno, quedan los micrófonos abiertos para que cada uno de ustedes, si lo desea, haga su comentario. Muchas gracias. Ahora, en el párrafo 1, dice en la oración 3, ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. Por eso este ataque, porque me siento amenazada por toda, y he estado observando que el mundo está diseñado para crucificarme, para martirizarme a cada instante. Utilizo todo absolutamente. Ya nos dijo Jesús en una lección anteriormente, hago de todo y de todos mis enemigos. Entonces, pude ver estas dos cosas. Pude ver que, por ejemplo, a mi suegra ya la hice enemiga, y ya desde aquí, según yo voy con perdón y demás, con la intención del perdón,
pero cuando llego ahí, la veo, o sea, como ya fue la enemiga, ya está allá, y yo estoy acá, y bueno, ya lo más que puedo hacer es enterrar las armas, aunque el odio o el resentimiento o el deseo de venganza esté aquí presente a todo lo que da, atenazándome. Por otro lado, en esto de cuestión del mundo, pude ver o sea, hacia donde mire, son como cuchillos que me clavo porque veo para allá y veo algo doloroso, veo más para allá y allá qué coraje con aquel, más allá. Ayer precisamente podía ver así como dagas que me lanzo a mí misma, o sea, como si estuviera ahí y volteo y es una daga para todos lados. Cómo no voy a estar asustada y sufriendo si todo, absolutamente todo me sirve para estarme crucificando? Es la palabra que utiliza hoy Jesús. Por eso me llamó la atención, porque yo ayer, repito, lo veía así como esos en el circo que tienen el tiro al blanco con humanos. Ese soy yo, pero aventándomelo a mí con cualquier cosa. Un niño que se cayó y esa madre descuidada, o sea, de verdad, hasta lo más nimio lo, lo utilizo para estarme dando esos dardos despiadadamente. Pero afortunadamente solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Gracias. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Y ya que estamos con el tema del ego, es el ego, sino eso que nosotros denominamos mis propios pensamientos. Eso es el ego, mis propios pensamientos. ¿Y cuál es el significado que tiene esa denominación de mis propios pensamientos? Porque esos pensamientos en realidad no son pensamientos. Lo que tú piensas que piensas, me dice Jesús siempre. No son pensamientos. Pero esos pensamientos yo me aferro tanto, por eso el ego es idolatría. El ego es idolatría porque yo idolatro esos pensamientos que yo llamo pensamientos, o a eso que yo llamo pensamientos. Pero Jesús, a pesar de que me dice que solo tus propios pensamientos pueden afectarte, que solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño, etcétera, etcétera, me dice en la lección 4, estos pensamientos no significan nada. Y en la lección 10 me dice, mis pensamientos no significan nada. Vamos a partir de ahí, para ver si, me lo dice en la lección 4 ya, para ver si dejo de idolatrar, como para que vea para dónde apunta. A que deje de idolatrar eso que no tiene ningún significado. Porque estos pensamientos, o esto que tú llamas pensamientos, no significan nada. Por eso él me dice, y como yo los idolatro, le di tanta importancia. Por eso él me dice, dame lo importante a mí. Pon tu mente bajo mi dirección, dame lo importante a mí. Dame eso a lo que vos idolatrás y son el rumbo de tu mente. Dámelo a mí, dice. Yo sé qué hacer con ellos. Vos no, vos te vas a perder. Dándole identidad a un ego que no lo tiene, excepto por todo el valor, el poder y la realidad que vos le das a eso que llamás tus pensamientos. Y en el título del ego me dice, que lo que decía Lilia recién, dice, el precio que hay que pagar
por tener fe en el ego, por darle identidad, por darle realidad, por seguir esos pensamientos que no significan nada, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario, o sea, el costo que hay que pagar es la crucifixión del Hijo de Dios. Y hoy me dice, el Hijo de Dios se crucificó a sí mismo. Dándole identidad e idolatrando algo que solamente está en su imaginación. Y después hay que verlo, todo el proceso, etcétera, pero Jesús nos lleva, siempre nos da le da un significado a todo esto, para recordarme que lo que yo pienso no significa nada. Y él solamente me habla en la plegaria de un pensamiento, como yo. Porque solamente existe un pensamiento. La suma de los pensamientos de Dios es un pensamiento. Y el pensamiento de Dios es solo un pensamiento de sí mismo. Por eso yo soy una manifestación de Dios mismo, como ese instrumento donde Él se está extendiendo. No soy lo que yo creo ser. No soy ese individuo que se aferra a sus pensamientos y que creen que significa algo. No soy eso. Y entonces si no hay causa, no puede haber efecto. Por eso esos pensamientos no significan nada. Por eso esto es una ilusión. Por eso esto es un sueño. Pero como yo creo en todo eso, como yo sigo idolatrando a esos pensamientos, sí, me afectan, claro que me afectan. Desde la perspectiva de lo que estoy mirando. Has aprendido mal, dice Jesús, porque te has enseñado mal. Y todo esto me lo enseñé yo mismo, desde esa mente, cuando digo yo mismo, desde ese yo ilusorio que cree que piensa. Y solamente estoy interpretando, estoy viendo desde un lugar completamente equivocado el único pensamiento que existe. Ese es el error que hay en nuestras mentes, el error de perspectiva. Que que está siendo revisada. Yo no comparto mucho esto que dice la, la, la traducción, que dice, sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos. El Hijo de Dios no tiene el poder de cambiar esos pensamientos por sí solo, porque nadie va a elegir su autoaniquilación o su salida voluntaria de esa situación, ¿no? Por eso necesitamos al guía, por eso necesitamos la gracia de Dios. Entonces, no sé, pues, no sé quién para poner entre juicio eso, ni lo estoy juzgando tampoco, solamente lo estoy mirando. ¿Sí? Porque parece que el Hijo de Dios tiene el poder de cambiarlo, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Entonces, bueno, todas cosas que tenemos que mirar, pero, pero por ahí desde el entrenamiento más rápido, como decían, dándonos cuenta que Jesús nos está llevando a mirar en otro sentido. Ese cambio de mentalidad que hablábamos, de pequeño viraje, pequeño reajuste que hay que hacer, o que está siendo hecho por el Espíritu, para, para cambiar esta perspectiva y dejar de idolatrar eso que me afecta, que es lo que me mantiene unido al sueño, y poder hacer libre como Jesús y ese pensamiento con mayúsculas, sabe que son. Bueno, muchas gracias. Escuchándote, reflexionaba, porque dice solo, como tú dijiste, no solo mis propios pensamientos pueden afectarme,
Esos que llamamos mis propios pensamientos no son mis propios pensamientos. Son los pensamientos que pertenecen a un sistema de creencias ilusorio. Como dijo Rubén, no tiene causa, por lo tanto no son reales. Sin embargo, Jesús lo llama mis propios pensamientos, porque para nosotros es así. Nosotros creemos que lo que pensamos son nuestros, son nuestras decisiones. Nosotros pensamos, yo decidí ir a comer un helado en vez de ir a comer un sándwich. Yo decidí casarme con este hombre y no con el otro. Estamos convencidos de que tomamos decisiones a ese nivel. Y en realidad nuestros propios pensamientos reales son los que compartimos con Dios. Esos sí que son nuestros, porque somos el Hijo de Dios y todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, esos son nuestros pensamientos reales. Esto hay que mirarlo así, me parece, porque, como dice Rubén, tenemos tanta identificación con estos pensamientos que no, aunque reconocemos que nos causan dolor, no podemos soltarlos o no queremos soltarlos, porque parece que si soltamos el sistema de creencias ilusorio, nos derrumbamos, no tenemos solidez, no tenemos dónde apoyarnos. ¿Cómo cambiar una creencia que sostuvo toda mi existencia acá en este mundo? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? No puedo, no quiero. Por eso requiere mucho entrenamiento y mucha práctica, mucho silencio y permitir que el Espíritu Santo lo haga por nosotros, porque obviamente solos no podemos hacer esto. Solos, no.